Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, como bien se ha señalado, vengo a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en materia político-electoral a fin de que se armonice la reforma constitucional y las leyes reglamentarias que hemos emitido recientemente con las disposiciones que rigen el gobierno interior del Distrito Federal. Esta es una iniciativa que suscribimos los senadores Miguel Barbosa, Manuel Camacho Solís, Armando Ríos Peter, Angélica La Peña y un servidor, y que ha procurado recoger las opiniones directas tanto del gobierno del Distrito Federal como del actual Instituto Electoral del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa y la dirección estatal del PRD en la entidad, cuyo presidente Raúl Flores se encuentra aquí presente en esta sesión. Tengo que señalar que se presentarán otras iniciativas sobre este tema. Una que iniciará el jefe de gobierno a través de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, retomando propuestas puntuales del Instituto Electoral del Distrito Federal, que es un órgano autónomo a la fecha, así como las que presentarán diputados federales, tanto del Partido Acción Nacional como del Partido Acción Nacional. Y esperemos que esto nos permita cumplir puntualmente con la responsabilidad que tenemos para adecuar el marco que rige los procesos políticos electorales en la entidad, como lo disponen los artículos transitorios de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos, antes del 30 de abril. Pero también espero que con esto cerremos un ciclo que ha creado un profundo anacronismo en la legislación que regula la vida interna y los asuntos políticos del Distrito Federal, y que a la fecha conculca no solamente limitando las facultades de las autoridades locales, sino conculca en lo fundamental los derechos de los capitalinos. Debo asumir que tanto esta iniciativa como las que se presentarán adolecen de un profundo anacronismo y que es absolutamente ajena a los tiempos recientes de la evolución política del Distrito Federal, y esperemos que sea la última ley reglamentaria en donde el Congreso de la Unión legisle entrometiéndose en los asuntos que deben ser propios de los capitalinos, de las capitalinas, como una entidad autónoma. Que terminemos con este ciclo de democracia a cuentagotas, como hoy lo denomina Porfirio Muñoz Ledo en algunas de sus declaraciones, que en donde se ha venido escatimando el desarrollo de la autonomía plena del gobierno del Distrito Federal. En este debate apenas iniciado en 1824, hace 124 años, en donde la tentación centralista se ha impuesto sobre la posibilidad de una visión de integración plena al federalismo mexicano, a los habitantes de la capital de la República. No es un asunto nuevo, se ha discutido, decía yo, desde 1824, con avances, con retrocesos. Particularmente el constituyente de 1917 determinó que el Congreso de la Unión sería la instancia competente para crear las leyes referentes a la capital de la República y los entonces existentes territorios federales, y que llegó a su punto culminante de centralización en el año de 1928, cuando se reformó el artículo 73 constitucional para que la capital perdiera su espacio político y se convirtiera en un órgano dependiente del Ejecutivo Federal, cuando se asumió la figura del Departamento del Distrito Federal. Desde entonces hemos tenido en la capital de la República avances y retrocesos muy severos. Por ejemplo, en 1977
se logró establecer por primera vez en la historia de la capital de la República y del país instrumentos de la democracia directa como el referéndum y la iniciativa popular para los habitantes del Distrito Federal. Esas atribuciones fueron borradas de un plumazo, sin ninguna discusión parlamentaria, en 1987, cuando se creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, a la cual solamente se le dotó de facultades para emitir bandos, ordenanzas y reglamentos de policía, que eran las propias del Ayuntamiento de la Ciudad de México en la época de los virreinatos, en la época colonial. Fue hasta el año de 1990 apenas que se estableció un mecanismo de asignación de diputados de representación proporcional cuando cualquier partido político alcanzara el 1.5% de la votación emitida. Y fue hasta 1993 cuando se estableció por primera vez, con una reforma al artículo 122 constitucional, que se establecerían las reglas relacionadas en materia de la conformación de los órganos de gobierno local, donde se empezó a construir una incipiente autonomía que a la postre, que no se limitó las facultades del presidente de la República en el nombramiento del regente del Departamento del Distrito Federal, sino que desembocó en la reforma política del de 96, que en aquel entonces se dijo era la reforma definitiva, los mecanismos de elección directa del jefe de gobierno del Distrito Federal, lo cual pues, evidentemente no fue definitivo, porque todavía en el año 2000 se estableció por primera vez la elección de los jefes delegacionales y a partir de esa fecha se han venido construyendo un conjunto de instrumentos institucionales y de desarrollo de políticas públicas que exigen hoy cambios profundos, en donde lamentablemente el principal obstáculo es el propio Congreso de la Unión. Yo recordaría que en la primera década de este siglo, a partir de los años 2000, se han presentado ante el Senado de la República 2 iniciativas en materia de reforma constitucional consensadas por todos los partidos políticos de la capital, por el gobierno de la ciudad, por la Asamblea Legislativa, incluso una que fue aprobada en la Cámara de Diputados y no encontró respuesta en la 60 legislatura en el Senado de la República, y que ya es preciso resolver. Por eso vamos a presentar en este mismo acto, señor presidente, una excitativa para que la iniciativa que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó el pasado 20 de noviembre del año 2013, junto con otras proposiciones, sea dictaminada a la brevedad posible para que el Distrito Federal se convierta en una entidad autónoma como capital de la República, sede de los poderes federales, pero con autonomía plena en las definiciones de su gobierno local. Y justamente por la existencia y prevalencia de ese anacronismo legal, y toda vez de que han sido publicadas las leyes reglamentarias en materia electoral que en el artículo 3º transitorio de la Ley General de Partidos Políticos ordena a las distintas legislaturas locales adecuar el marco jurídico electoral a más tardar el 30 de junio del 2014, y toda vez que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene impedimento para realizar esta adecuación, es que presentamos esta iniciativa que busca armonizar en el Estatuto de Gobierno los contenidos de la reforma político-electoral, en donde estamos buscando establecer los derechos y obligaciones que se derivan de estas leyes. En particular, enumero algunos: el garantizar la paridad entre los géneros en las candidaturas a legisladoras locales, modificar el régimen de fiscalización
para los casos en que el Instituto Nacional Electoral delegue las facultades a las entidades federativas, el establecer claridad en la competencia de los institutos electorales locales para organizar los procesos de selección interna de los partidos políticos locales, el incorporar las nuevas causales de nulidad, modificar los principios rectores en materia electoral para incorporar el de máxima publicidad, el modificar los mecanismos de designación de los consejeros y magistrados electorales que ahora serán designados por el Instituto Nacional Electoral y por el Senado de la República respectivamente, así como incorporar las figuras de oficial electoral para que la autoridad pueda dar fe de los hechos en materia electoral, esclarecer los mecanismos de financiamiento público, el acceso a radio y televisión de los partidos y los candidatos independientes, la obligación de rendir cuentas y transparencia de los partidos políticos a partir de una fiscalización especializada no solamente en el manejo de los recursos, sino también la creación de una fiscalía especializada para atención de delitos electorales. De la misma manera, y para concluir, quiero destacar que también en esta iniciativa atendemos las disposiciones del régimen transitorio establecidos en las legislaciones reglamentarias, donde se regula la asignación de diputados de representación proporcional, los derechos de los candidatos independientes, la obligación de los partidos a garantizar la paridad de género, la procuración de justicia en materia electoral, la reelección en el ámbito legislativo y delegacional y la nueva conformación del Instituto Electoral del Distrito Federal y del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Espero que con esto, no solamente en tiempo y forma y en un periodo extraordinario, una vez que lo haya desahogado el Senado de la República y posteriormente la Cámara de los Diputados, se dictamine antes de la fecha establecida del 30 de julio para que no tengamos ninguna limitación en el ejercicio y desarrollo pleno, no solo de las atribuciones de las autoridades locales, sino de las garantías que deben darse a los ciudadanos para tener elecciones imparciales, transparentes, democráticas, en donde se respete el voto. Y en conjunto con ello, como lo ha anunciado el señor presidente, quisiera en este mismo acto presentar a nombre del senador Miguel Barbosa Huerta y un servidor, y con base en los artículos 8, fracción tercera, y los demás aplicables del reglamento del Senado. Concluya, señor senador, por favor. Sí, voy a concluir, pero si me está escuchando... Lo estoy escuchando, señor senador. Va a ser una excitativa que espero que atienda. Con todo gusto, señor senador. Entonces, y por eso abordo en dos actos, digo en un solo acto, los dos temas. Y le pido que excite a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales del Distrito Federal y de Estudios Legislativos Primera, para que en los términos legales establecidos en nuestro reglamento dictamine de inmediato la iniciativa presentada el 20 de noviembre de 2013 que otorga autonomía plena al gobierno, no al gobierno de la ciudad, sino a los habitantes de la Ciudad de México, y esperemos que las y los capitalinos por fin dejen de ser ciudadanos de segunda y gocen plenamente de todos los derechos, prerrogativas y obligaciones de los que gozan todas las demás ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador.